tenemos la dicha de encontrarnos con esa dominicanidad internacional en la ciudad de Nueva York, en este su programa Acción Popular de hoy domingo 29 de agosto del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través del Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo, un programa que hacemos desde la República Dominicana a través de Sportvision Canal 35, guiados con la colaboración de Amaury, de Héctor y de Dani, que son quienes se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Este programa se hace gracias al trabajo, al sacrificio que hace Ramón Penso para que este programa se pueda editar y se pueda emitir en el Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo. También le damos las gracias a todos los dominicanos que nos llaman domingo por domingo y en toda la semana para pedir explicación, conversar y aclarar también muchos temas que tratamos con ustedes. Tengo que comenzar ofreciéndole mis condolencias, ofreciéndole mis parabienes, mis mejores deseos al pueblo norteamericano por este ataque altero del Estado Islámico en Kabul contra tropas y civiles de los Estados Unidos. Es un hecho político importante, un hecho político que culpable es el Talibán, culpable es el Estado Islámico, culpable es Al-Qaeda. Es lo primero que quiero establecer. Ahora, hay grietas, hay espacios que abrió la política norteamericana para que esto sucediera. Hay errores, hay falta de visión, falta de inteligencia en el manejo de la evacuación en Kabul. Eso es lo que tenemos que decir con claridad. Con claridad. En la política usted no puede abrirle espacio a su rival ni abrirle espacio a su enemigo. La geopolítica, como está siendo llevada por el presidente Biden, es una forma errada de llevar la política. Solo hay que ver lo que ha pasado con el tema de la migración en la frontera con México y las decisiones de los tribunales adversas al interés de los Estados, al interés del presidente Biden. En el Medio Oriente, lo que estamos viendo aquí es que se ha hecho una taxonomía en inteligencia arábica errada en el gobierno del presidente Biden. Usted dice Talibán, usted dice Al-Qaeda, usted dice Estado Islámico y no está diciendo nada. Porque el objetivo de Al-Qaeda, Estado Islámico y Talibán es el mismo. Sus diferencias del tipo religioso, del tipo doctrinal, es otra cosa. Y usted no puede ligar la doctrina religiosa con la estrategia política. Al-Qaeda, Talibán, Estado Islámico es todo terrorismo. Entienden la consecución de objetivos a partir de la violencia. Repito, Talibán, Al-Qaeda, Estado Islámico es lo mismo. Es lo mismo. El objetivo es alcanzar fines con medios violentos. Independientemente de que sean de una rama del Islam, que sean suníes, que sean chiíes, que sean rumí o que sean sufí. Esas son cosas distintas. Es como cada uno de ellos ve a Alá. Pero para los fines políticos de estos grupos extremistas, radicales, musulmanes, el objetivo es llegar a conseguir el Estado, conseguir el objetivo, tener el control político a partir de la violencia. Es así que están definidos. Que ellos sean sufíes, que sean suní, que sean rumí, que sean chií, eso es otra cosa. Eso es en la mezquita. Eso es en la mezquita. Fuera de la mezquita, esa gente se comportan todos iguales.
Su objetivo es alcanzar el poder para instalar un Estado islámico. ¿Qué tenemos en Irán? ¿Qué tenemos en Irán? Un Estado islámico, un Estado religioso, no un Estado político. La constitución de Irán es una constitución religiosa. ¿Qué es lo que andan buscando? Que Irán sea suní, que sea chií, que sea sufí, eso es otra cosa. Eso es en la mezquita. Lo de sufí, rumí, chií, suní, eso es en la mezquita. Fuera de la mezquita los objetivos son políticos. Y todos tienen el mismo objetivo, alcanzar el poder mediante la violencia. Y los Estados Unidos no lo tienen claro eso. Lo tenía muy claro Donald Trump. Joe Biden no tiene claro eso. Y ahí está la oportunidad que encontró Estado Islámico y mañana Talibán y después Al Qaeda para atacar. Porque estamos queriendo hacer taxonomías con esta gente. Estamos queriendo hacer taxonomías con esta gente, como que hay unos buenos y unos malos. No, todos tienen el mismo objetivo y eso es lo que determina su conducta política. Alcanzar el poder por medio de la violencia. El terrorismo no es un asunto ideológico. El terrorismo es un asunto político. El terrorismo no es un asunto de opinión pública. No es un asunto académico. Es un asunto político. Es alcanzar un objetivo a través del miedo. A través del terror, conseguir un objetivo político, un objetivo económico. Eso es el terrorismo. Ese no es un asunto de ideología. No, es un asunto político. Es alcanzar un objetivo por medio del miedo. Con el miedo yo quiero dinero. Entonces, como tú no me das el dinero, entonces uso la violencia te meto miedo, te mato gente, te pego fuego, te exploto tal cosa. Porque necesito dinero o necesito el poder, que tú me cedas el poder. Eso es el terrorismo. Y esa gente eso es lo que entienden. Cuando el presidente Biden manda al jefe de la CIA a conversar con el jefe de los talibanes, comete un gravísimo error. Cuando acepta ultimátum de los talibanes, comete otro error. Usted pacta lo que usted no puede conseguir por su propia cuenta. Eso se pacta en política. Y usted no puede pactar con los talibanes lo que tú puedes conseguir por tu propia cuenta. Tú no tienes un ejército. Tú no tienes un ejército ya ahí instalado. No tenemos militares instalados en Kabul, en Kandahar. Los equipos militares que acaban de conseguir los talibanes montan los más de 6 billones de dólares. Los instrumentos políticos, las armas, las municiones, los equipos tácticos, los helicópteros, los aviones. ¿Y cómo es posible que los Estados Unidos se deje quitar todo eso? ¿O es que acaso los talibanes iban a hacer misas con eso? ¿Cómo es posible que Estados Unidos permita que los talibanes se apropien de todo ese arsenal, de ese capital armamentístico? ¿Cómo es posible que Estados Unidos lo permita? En nombre de promesas, que el 31 de agosto yo me voy y me voy tranquilo. Señores, nos vamos en paz con tus enemigos. Hoy, ¿qué criterio político es el que tiene el presidente Biden? ¿Qué criterio político, les pregunto, es el que tiene el presidente Biden? Una gente que le están dando un ultimátum. ¿Y cómo usted acepta un ultimátum? Usted con militares ahí. Invada, proteja a su gente.
¿Dónde está la capacidad de protección que tienen los Estados Unidos? ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? ¿Estado Islámico le hubiera hecho eso a Rusia o se lo hubiera hecho a China? ¿Rusia hubiera permitido una cosa como esa? ¿O China? Es que no estamos pensando. Es un ridículo el que acaba de hacer los Estados Unidos. Es un ridículo. Han tomado a Estados Unidos, han herido a Estados Unidos en su propio orgullo. Eso es lo que ha hecho Estado Islámico. Romper la autoestima del soldado norteamericano y del pueblo norteamericano. Eso es lo que ha hecho. ¿A qué represalias? Después del palo dado, ni Dios lo quita. Después que a usted le dieron, usted está dado. Y ese golpe no se lo quita a nadie. Usted lo que tiene que hacer es evitar que le den el golpe. ¿Qué hizo Estados Unidos para evitar que esto pasara? Es la pregunta que tenemos que hacerle. Sobre los hechos no se opina. Nosotros hacemos preguntas, así hacemos lo político. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo mal Estados Unidos para que los talibanes, para que Al-Qaeda, para que el Estado Islámico le agrediera? Es la pregunta que hay que hacerse. Los culpables de este acto son los terroristas. Es el talibán, es Al-Qaeda y es el Estado Islámico, que para mí son la misma cosa todos. Es lo mismo. No hay diferencia. Y lo establecimos con claridad. Cuando se hablaba del cambio de gobierno, les preguntaba y les decía que el problema no es Biden, que el problema no es Trump, que el problema es lo que funciona y lo que no funciona. Que qué no funcionó con Donald Trump y qué funcionó con Donald Trump. Y qué no funcionará con Biden y qué funcionará con Biden. Esa es la pregunta. ¿Cómo Trump en 4 años no permitió la exposición de un soldado de los Estados Unidos? ¿Cómo Trump en 4 años no abrió una guerra en ninguna parte? Porque manejó la política, manejó la información, manejó la inteligencia. Se dejó asesorar por gente que sabía y conocía la política, las intríngulis políticas del Medio Oriente. Eso hizo Donald Trump. ¿Cuántos pactos alcanzó en esa zona en los últimos 50 años que no se había conocido ningún pacto en los últimos 50 años en esa zona? Hasta pactos entre árabes con Israel. Hasta eso. Un pacto de reconciliación en el propio Afganistán, donde participaban los talibanes también. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso en 8 meses? ¿Qué pasó con eso en 8 meses? ¿Qué espacios abrió la inteligencia de los Estados Unidos para que esto pasara? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y no estamos midiendo las consecuencias de esto. A nuestro juicio, a nuestro limitado entender sobre esos temas de Medio Oriente, nos parece que vendrán días difíciles para los Estados Unidos. Nos parece que vendrán días difíciles para los Estados Unidos en Medio Oriente. Nos parece que vendrán días difíciles para la posición de los Estados Unidos a nivel global. Hoy, los aliados de los Estados Unidos no están mirando a los Estados Unidos igual. Los aliados en Medio Oriente de los Estados Unidos no están mirando a los Estados Unidos igual. Los aliados de los Estados Unidos en la OTAN no están mirando a los Estados Unidos igual. Estamos diciendo estas cosas para que se entienda. Para que se entienda.
Usted no puede mostrarle debilidad a su enemigo. Usted tiene que hacer lo posible para que su enemigo esté disuadido. Que siempre entienda que usted tiene más poder que el que realmente usted tiene. Y eso no lo hizo el presidente Biden. Eso no lo hizo el presidente Biden. No hubo disuasión. No hubo disuasión, que es un arma importante en la lucha política, la disuasión. ¿Dónde está la disuasión de los Estados Unidos tanto al Talibán, a Al-Qaeda y a Estado Islámico? ¿Dónde está la disuasión? ¿Por qué actuaron por la libre? ¿Por qué actuaron de su cuenta, ridiculizando a los Estados Unidos? Hay que hacerse esa pregunta. Yo no juego a ideología política, yo juego a la política como ciencia que es. La ideología no es ciencia. La política hay que verla como ciencia. Es el juego de la conveniencia. No es un juego moral, es un juego ético. Lo ético era evitar esta masacre. No hay cómo justificar esta masacre en los Estados Unidos. No hay cómo justificar esta masacre. Es una masacre perpetrada por los talibanes, por los extremistas, por Al-Qaeda, por Estado Islámico y por Talibán, que para mí son la misma cosa. Y esto no tiene cómo justificarse, porque esto se pudo evitar. Vengo ahora. Celebramos la toma de posesión de la nueva gobernadora del estado de Nueva York, que recayó en manos de la ex vicegobernadora y ahora gobernadora Kathy Hochul. Estamos respetando la sucesión constitucional que establece la propia Carta de Ordenamiento del Estado de Nueva York. Estamos respetando eso y estamos viendo los gestos de esta nueva gobernadora al buscar a Brian Benjamin como vicegobernador, un gesto, un símbolo al tema de raza, al buscar un hombre negro para que fuera su vicegobernador. Ese es un gesto, pura y simplemente. No implica ninguna decisión política importante, porque el tema racial en los Estados Unidos es una imposición que se ha hecho en los Estados Unidos. Es un juego, son medidas activas de potencias que desde hace más de un siglo le han impuesto esa rutina racial como norma, como lucha política a los Estados Unidos, como lucha social a los Estados Unidos. Así lo veo yo, por los hechos, por la realidad. El tema de que Estados Unidos tiene discriminación racial es un tema político impuesto por los intereses geopolíticos de Rusia y de otras potencias en el mundo, para desmeritar la vida democrática de los Estados Unidos. Un país racial no acepta un presidente negro. Un país con problemas raciales, con discriminación racial, no acepta una vicepresidenta negra. Un país con problemas raciales no envía al exterior a selecciones deportivas plagadas de negros, llenas de negros. Y eso lo ha aceptado como canon el pueblo norteamericano, sin mirar la realidad. Sin mirar la realidad. Si hubo problema de esclavitud en los Estados Unidos, pero la esclavitud no fue un asunto de negro y blanco. La esclavitud como categoría política no fue un problema de negro ni de blancos. Es bueno que lo entendamos. Escoceses blancos eran esclavos ingleses. Irlandeses eran esclavos ingleses.
Es bueno que se entienda. Daneses eran esclavos ingleses. Holandeses eran esclavos ingleses. Es bueno que lo entendamos eso. Porque aquí se está jugando mucho. La esclavitud era una categoría que si yo te ganaba la guerra, entonces todo el que estaba ahí era esclavo. Para que se entienda bien. La trata de mano de obra, la trata de esclavos, no era necesariamente de Occidente. Los grandes tratantes de esclavos eran los árabes, que le vendían esclavos a Occidente. Esa parte no se ha discutido políticamente. Eran los árabes. ¿Por qué muchos países de África hablan árabe y son musulmanes? Es la realidad que hablo. Yo soy un político. Yo no soy un periodista. Yo soy un político. Los negros en Estados Unidos, los negros que llegaron de África a Estados Unidos, no llegaron de África de la mano de colonos. Se lo vendían árabes. Esos esclavos negros lo vendieron árabes. Árabes. Los grandes tratantes de negros del mundo fueron los árabes, el Imperio Otomano. Para que se entienda bien este juego. Y han permitido que potencias enemigas de los Estados Unidos le impongan una rutina racista a los Estados Unidos para destruirla. Una leyenda, un catecismo racista a los Estados Unidos para destruirlo desde dentro. Es un negro que le está hablando. Y me refiero al gesto de la nueva gobernadora con el vicegobernador Brian Benjamin. Hay cosas más importantes que esta decisión que ella tomó de hablar de acoso sexual. Gobernadora de Nueva York revisará las políticas sobre acoso sexual. Eso es lo más importante que tiene Nueva York. El acoso sexual es lo más importante que tiene Nueva York. Y los temas de alquiler. Y los temas de alquiler. Que Nueva York tiene el alquiler más alto que California hoy. ¿Cómo explica? ¿Cómo resolver eso? El problema de los desalojos. El problema de los desalojos y la moratoria que se está buscando después que un tribunal negó la posibilidad de que eso se haga. El problema de los desalojos por rentas atrasadas. Es un problema que se resuelve ¿dónde? Se resuelve, ella está tomando una decisión de formular ayudas para excluidos y para gente que tiene atrasos, para inquilinos con atrasos. Pero la solución es política, no es una solución fiscal. La solución del problema del inquilinato en Nueva York no es una solución ni política, ni judicial, ni social. Es una decisión política. Hay un problema con la vivienda en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Hay un problema con los alquileres. Entonces se tiene que legislar para resolver el problema del alquiler y el problema de la vivienda. Es que desde la propia alcaldía se está especulando con el alquiler cuando se hace rezonificación. Y fue bueno que se reunieran Jumané Williams, el defensor del pueblo, que se reuniera el alcalde de Blasio y la nueva gobernadora. Fue bueno que se reunieran, porque ese es un tema que muy bien lo pudieran resolver el defensor del pueblo, la alcaldía y la gobernación de Nueva York con leyes, con decisiones, con normas. Porque no se puede pretender controlar el alquiler
resolver los problemas de alquiler cuando el ayuntamiento está especulando con el suelo, cuando la alcaldía está rezonificando. Inwood, por ejemplo, es un ejemplo vivo de eso. ¿Cómo quieren bajar alquiler cuando se está rezonificando, se está revaluando suelo para construir viviendas, para vender el alquiler más barato? Cuando estamos rezonificando el suelo, poniéndole otro precio, haciendo nuevas tasaciones del suelo. Cuando se especula con el suelo desde la política, no se puede dar solución al tema del alquiler. Entonces, si quiere la gobernadora resolver los problemas de alquiler, ya que los representantes ni los senadores federales de los Estados Unidos en Nueva York quieren tampoco someter una ley para el tema del alquiler, entonces que se legisle desde el Estado. ¿Cómo se va a legislar desde el Estado cuando es el propio ayuntamiento el que está especulando con el suelo? Cuando son los concejales, cuando es el alcalde que está especulando con el suelo. Hay otra decisión de la gobernadora, también muy buena, que es la de ampliar las posibilidades de ser elegibles para asistencia y subvenciones de la gobernación. Pero ¿qué tenemos a cambio? ¿Qué recibirán a cambio los clientes de esas pequeñas, medianas y microempresas en los servicios o en los bienes que comercializan o producen esas pequeñas, medianas empresas? ¿Qué beneficio tendrá la gente? ¿Qué beneficio tendrán los trabajadores de esas pequeñas, medianas empresas con ocasión de esta extensión de las posibilidades para ser sujetos de subsidio? Todas las decisiones políticas tienen que tener una contrapartida laboral, una contrapartida social, una contrapartida escolar, una contrapartida sanitaria. ¿Qué cobertura tendrán los empleados y los clientes de esas medianas y microempresas que van a recibir estas subvenciones? Porque es dinero público, es dinero que esos mismos clientes generan cuando pagan impuestos. La política se ejerce así, con las contrapartidas. Si vamos a tomar una decisión de ayudar un sector, ¿en qué se compromete ese sector? En devolver en servicios, en devolver en eficiencia, en confiabilidad y en efectividad a la gente que paga los impuestos para que en la gobernación pueda ayudarle. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante.